en la historia de México. Y entonces a nuestra generación pues nos ha tocado estar aquí presentes en este momento en donde se recuerdan hechos que ocurrieron hace 500 años y que de alguna forma siguen determinando nuestra identidad como pueblo, como país. El viernes pasado, un 13 de agosto de 1521, cayó la civilización azteca, heroicamente defendida por Cuauhtémoc. Fue hace 500 años. Y la conquista sigue siendo una cicatriz, sigue siendo un hecho que despierta polémicas encendidas. Entonces, como siempre, quiero pues reconocer las principales fuentes que consulté para hacer esta conferencia. Tenemos pues la magna obra de Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Un libro clásico que inclusive ha sido una inspiración como fuente narrativa para escritores como Juan Rulfo, entre otros. A mí me sigue gustando la historia de la conquista de México de William Prescott. Para mí es una de las historias mejor contadas. Algunos de los términos que usa quizá puedan ser anticuados, es un libro que tiene más de 100 años, pero yo no he conocido a un historiador más absorbente que Prescott. Se lee como si fuese una novela de aventuras y además muy bien documentado. A pesar de haberse escrito hace mucho tiempo, los datos consignados por Prescott siguen siendo válidos. Más reciente y también excelente es la obra del historiador inglés Hugh Thomas. También quiero destacar la labor de Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, un gran escritor y además un conocedor profundo del náhuatl y otras lenguas indígenas, y una persona que se ha encargado de continuar una labor que surge desde la época de la colonia por documentar la otra cara, ¿no? La visión de los vencidos, y que lo ha mantenido vivo este debate con publicaciones excelentes. Mi reconocimiento para Miguel León Portilla. Entonces les decía a ustedes que la conquista sigue siendo traumática, sigue siendo un elemento que genera los debates más encendidos. Y es, sí, y por lo general tenemos dos posturas, ¿no? Tenemos la postura que ve a la conquista como una empresa que destruye una civilización, que desmantela toda una cultura y que impone un régimen de esclavitud y de desastre. Es una visión defendida por básicamente México y pues las personas que amamos la cultura azteca.
Pero también hay otra visión, que es la visión europea, en donde pues se ve a Cortés como pues un militar de genio, la personificación de la audacia, y a la conquista como una empresa civilizadora, ¿no? Que eliminó prácticas abominables como el sacrificio humano, que introdujo el cristianismo y la civilización occidental. Hay una tercera visión que ve, digamos, esto como el surgimiento del pueblo mestizo. Allá en Tlatelolco, donde cayó Cuauhtémoc hace 500 años, hay una placa en donde se dice que no fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México. Entonces, ¿cómo contar esta historia? Yo aspiro a poder dar una conferencia que sea tan honrada y tan completa que yo pueda dar la misma conferencia en México o en Madrid y que no se cuestione la veracidad de lo que digo. O sea, lo que yo intento hacer es comunicar toda la verdad de este acontecimiento tan doloroso. Porque ciertamente no se puede negar el genio militar de Cortés. Yo me atrevería a afirmar que es un guerrero superior a Napoleón y a Alejandro Magno, porque aquellos hicieron grandes conquistas territoriales, pero lo hicieron con enormes ejércitos. Yo no sé de ningún otro caso de una persona que haya, con una tropa de 500 personas, conquistado ejércitos de 100,000, ¿no? Y con la habilidad y la audacia para lograrlo. Quizá el único con el que se pudiera comparar es con Bolívar, el maravilloso Simón Bolívar, el libertario Simón Bolívar. Aunque hay que decir que Cortés tiene sobre Bolívar la ventaja de que no era de este lugar y no hablaba la lengua. Entonces el logro militar de Cortés no puede dudarse, ¿verdad? Pero tampoco el hecho de que es un criminal, de que de manera deliberada destruye la civilización azteca que amaba y que describía, ¿no? Es cierto también. Entonces, tampoco podemos negar el hecho de que en cierta forma la sociedad azteca, con la práctica de los sacrificios humanos, hacía imposible el establecimiento de un Estado plurinacional, ¿verdad? Pero tampoco se puede negar la infinita sofisticación, la cultura, la maravilla de la cultura azteca. Pues todos estos elementos los vamos a tratar de discutir esta tarde. Y desde luego que vamos a abrir al final los micrófonos para que puedan ventilarse las opiniones sin edición de ningún tipo, directo, ¿verdad? Ahora, esta conquista, que es una guerra, o sea, es una operación eh, que costaría la vida a millones de seres, ¿no? Es un choque de dos civilizaciones, de dos mundos, pero de manera increíble es también el encuentro de dos personajes de mundos completamente distintos. Yo no creo que haya un encuentro comparable en la historia. Estamos hablando de un hidalgo, de un conquistador español y de un emperador azteca que están cara a cara y que pueden hablar entre sí gracias a la labor de la Malinche, ¿verdad? Como intérprete.
Entonces, eh, este hecho, o sea, la conquista no solo de México, sino la conquista del Nuevo Mundo, para Karl Marx, es el evento más importante de la historia. O sea, es un evento que cambia el centro de gravedad del mundo, de Asia a Europa. Es un evento que cambia todo, cambia la economía del mundo, cambia el comercio del mundo, cambia los patrones de acumulación de riqueza del mundo, cambia también la demografía. Para los pueblos originarios de América es un holocausto donde muere el 90% de la población, repito, el 90% de la población, ¿no? Entonces, y esta tragedia se enfrenta con otra tragedia, que es la esclavización masiva de los africanos, que son traídos en grilletes a este continente para hacer el trabajo de los pobladores originarios muertos. Entonces, es un acontecimiento inconmensurable en su trascendencia y en su importancia, y cuyos efectos se siguen sintiendo hoy en día. A mí me genera malestar, ¿no? Cuando estos señores europeos dicen que eso pasó hace 500 años. Bueno, pues ¿de dónde surgió la riqueza de Europa? Todos esos castillos que siguen usando. ¿De dónde surgió? De los ríos de oro que surgieron, de la explotación extraordinaria de nuestros pueblos. Pero no solamente se beneficia España. España quizás es de los menos beneficiados porque la mitad se lo roba Inglaterra. Se lo roba de manera directa con los piratas, la patente de corso, ¿verdad? Y la otra con mecanismos indirectos de comercio y economía. Pero por supuesto que hay una responsabilidad europea. Por supuesto que hay una depredación original de nuestros pueblos. Por supuesto que hay consecuencias enormes. Por supuesto que debieran sentirse avergonzados de su conducta. Por supuesto. Ahora, la conquista de México es también una fuente extraordinaria de inspiración. Inspiró la utopía de Tomás Moro, la tempestad de Shakespeare, esculturas de Bernini, pinturas de Velázquez. Esta ópera de Antonio Vivaldi, que se conoce muy poco y que debiera de interpretarse con más frecuencia. El mismo Alberto Durero, uno de los grandes pintores de la humanidad, cuando vio en 1520 algunos de estos objetos aztecas que Hernán Cortés había enviado a Carlos V, escribió en su diario: nunca he visto en el curso de mi vida arte que me produjera tanta felicidad. Y bueno, en un sentido más directo, ciertamente México es hijo de la conquista. O sea, esta pintura de José Clemente Orozco, donde nos muestra a Hernán Cortés y a la Malinche, pues es la pareja originaria de México. Esta pareja sangrienta sobre el cadáver de un indígena muerto. Esta pareja que procrea un hijo, Martín Cortés, que puede decirse es el primer mexicano y que además es reconocido por Cortés. La Malinche es otro personaje controversial,
Hay toda una discusión, ¿no? Todo un intento de revaloración. Pero bueno, de que la mujer era inteligente no hay duda. De que tenía un nivel de independencia que ninguna otra mujer de su época tenía también es cierto. Pero de que la Malinche fue cómplice en un holocausto, pues también es cierto. Y no se puede olvidar. Entonces, vamos a empezar por hablar de los aztecas. En todas las civilizaciones de Mesoamérica, los aztecas son de los últimos en florecer. Vienen de un lugar mítico, el Aztlán. Nunca se ha podido precisar con exactitud dónde está el Aztlán. Pero bueno, la leyenda es que este pueblo hace esta larga peregrinación buscando una señal prometida. El águila posada en un nopal y devorando a una serpiente. Esa señal que ahora ocupa el centro de la bandera de México. Entonces, pues después de este largo recorrido, ¿no? También se duda de cuánto tiempo, cuántas décadas, ¿no? Cuántos años. ¿No? Pero finalmente llegan al Valle de México y el milagro frente a sus ojos. El águila devorando a una serpiente. Ahora, el primer problema es que es un lugar donde no hay tierra. O sea, habían llegado grupos anteriores. Un lugar básicamente acuático. Entonces, pues el primer reto es poder vivir en ese lugar, poder cultivar en ese lugar, un lugar. Y lo que hacen los aztecas es crear un sistema, lo que llamamos el sistema de chinampas. Si ustedes quieren darse una idea de cómo era el Valle de México, pues más o menos como Xochimilco hoy en día, casi completamente acuático. Y entonces, con un enorme esfuerzo, pues se va rellenando con tierra, plantando, en fin, haciendo un esfuerzo para poder vivir y poder cultivar y poder habitar este lugar. Y entonces, pues empieza los aztecas en condiciones de mucha desventaja. Los primeros años de su civilización están marcados por el vasallaje, ¿no? Son los últimos en llegar al Valle de México. Y pues los sojuzgan, ¿no? Diferentes grupos, hasta que logran primero establecer una alianza con Texcoco, entonces gobernada por el gran Netzahualcóyotl, uno de los grandes humanistas, de los grandes poetas. Entonces, con la alianza con Netzahualcóyotl, logran desafiar el yugo de Azcapotzalco. Y eventualmente amplían esta alianza para incluir también a Tlacopan, ¿no? Tienen a Tenochtitlán, a Texcoco y a Tlacopan, también Tacuba. Y se forma esta triple alianza. Y lo extraordinario es no solamente que se hiciera la alianza, sino que se sostiene. Entonces,
esta alianza, esta solidaridad estrecha entre estos tres grupos les permite pronto establecer la hegemonía en su zona geográfica inmediata. Y desde muy pronto los aztecas destacan en la guerra. Es decir, es un pueblo feroz. Y poco a poco van extendiendo su dominio más allá del Valle de México. Pronto establecen vasallajes o crean órdenes de caballeros águila y los caballeros jaguar. Y les decía, pues establecen pronto una hegemonía que se extiende por todo el territorio mesoamericano. Ahora, de todos estos lugares, de todos estos pueblos sojuzgados, sometidos a los aztecas por el poder militar de los aztecas, pues obtienen un sinnúmero de tributos. Aquí ven ustedes algunos ejemplos en los códices de los productos que los pueblos donaban de manera forzosa a los aztecas. Ahora, a diferencia del Imperio Romano o del Imperio griego, ¿verdad? O el egipcio, los aztecas nunca pueden establecer un imperio plurinacional. Y no lo pueden hacer porque, además de exigir el tributo en productos, demandan también el tributo en seres humanos. Es decir, la religión azteca, y en buena medida la de toda Mesoamérica, prácticamente, porque en algún principio se pensaba que los mayas no practicaban los sacrificios humanos y ahora nos hemos dado cuenta que también practicaban los sacrificios humanos. Hay que insistir, o sea, el sacrificio humano no es un acto de crueldad. No es como esas películas americanas donde te muestran el sádico, brujo. El sacrificio humano es una manera de entender la renovación de la vida. O sea, la idea de que estas deidades se habían sacrificado para crear el mundo y para mantener ese mundo en movimiento y vivo, había que alimentarlo con sangre, ¿no? Entonces, ¿cuántos sacrificios se hacían? Eso es un motivo de debate. En algunos casos, las cuentas son tan grandes que hay quienes han encontrado que estas cifras son imposibles porque hubieran generado una mortandad infecciosa. Ahora, de que es una práctica generalizada e importante, no hay duda. Estos documentos que les estoy mostrando son ilustraciones de los propios códices aztecas. Entonces, se capturaban a lo mejor de la juventud de estos. El objetivo de la guerra, la llamada Guerra Florida, era capturar vivos a estos cautivos para sacrificarlos. Aquí vemos algunas ilustraciones en donde vemos a estos jóvenes que han sido capturados y que se van a sacrificar. Se dan casos como el tributo a Tezcatlipoca, ¿no? Tezcatlipoca, este dios joven, ¿no? Fíjense,
lo que se hacía en el culto a Tezcatlipoca es que se elegía a un cautivo que fuera particularmente bello y durante un año se le daba un tratamiento de deidad. Se hacían juegos en sus honores, se le daban todos los privilegios, se le entregaban 4 consortes, en fin. Y al cabo del año se le colocaba en la piedra de los sacrificios y entre 6 sacerdotes se le sacaba el corazón. Entonces, había estos grandes muros, los llamados zompantlis, en donde se colocaban las cabezas, las calaveras. Hay algunos que son simbólicos, calaveras de piedra, pero hay otros en donde son calaveras reales. Inclusive la misma calavera es también un objeto de creación artística. Incluso en algunos casos, el sacrificado, el cautivo, se entregaba al guerrero que lo había capturado y se preparaba un banquete donde se comía el cuerpo del cautivo. Pero esto no era una práctica bárbara, como en algunas culturas primitivas, sino era algo extremadamente refinado. Es decir, conviven en la cultura azteca elementos de gran sofisticación y elementos como la práctica extendida del sacrificio humano o incluso el canibalismo, ¿no? Que están también gobernados por un calendario y una práctica ritual. Ahora, es una sociedad que pone mucho énfasis en la familia y en la educación. Hay básicamente 2 tipos de escuelas. El Calmecac, que es para los nobles, y los Tepochcalis, que son para los plebeyos. Y es una educación que tiene, pues se enseña en el calendario, pero tiene también una parte muy importante de creación artística, la danza, la música, la medicina, la arquitectura, la poesía. Sí, los aztecas son un pueblo refinado, con arte exquisito, sobre todo en la arquitectura y en la escultura. Piezas como esta, este caracol, en cuya simplicidad y absoluta perfección encontramos pues una obra de una serenidad y de una belleza extraordinaria. También muchos artículos hechos con obsidiana y una capacidad de encontrar la síntesis visual. Es decir, no es un accidente que la bandera de México es un símbolo y un signo azteca. Una religión politeísta, donde pues tenemos al dios de la guerra, Huitzilopochtli, y a Tlaloc. También está Tonatiuh, está la Coatlicue, que es la madre de Huitzilopochtli y de la Coyolxauhqui. Tenemos a Tezcatlipoca, a Xochitl y desde luego a Tlaloc. Y hay un calendario sofisticado, no tan complejo como los calendarios mayas, pero de todas formas muy preciso. Un calendario solar que tiene 365 días y un calendario ritual que tiene 260. Y estos 2 calendarios
coinciden cada 52 años. Por eso surge esta teoría de que cada 52 años hay un nuevo sol, ¿no? La vida muere y renace. Ahora, hablemos un poco de Moctezuma, Moctezuma II, descendiente. Fíjese, Moctezuma era nieto de Nezahualcóyotl. Los monarcas o los emperadores aztecas pertenecían a una aristocracia, ciertamente, pero no era una monarquía hereditaria, sino electiva. Entre estos grupos aristocráticos se elegía al gobernante. Por lo general, estos gobernantes tenían antecedentes como grandes guerreros. Moctezuma había sido guerrero, pero su principal fortaleza era en su conocimiento de la religión. Un hombre muy sofisticado, muy culto, una persona que pues, construye obras importantísimas, obras hidráulicas, crea un hospital, extiende los dominios aztecas, pero además le da a la civilización azteca todo un refinamiento, ¿no? Le da una elegancia pues, a la cultura, a la poesía, a la filosofía. Es un monarca además absoluto, en el cual no se permitía que la gente lo viera a la cara, y tenía una vida de gran lujo. Todos los días le preparaban entre 40 y 100 platillos, donde él elegía alguno. Tenía pues un número ilimitado de concubinas, y también tenía zoológicos. Quizá el zoológico más grande de la antigüedad, y un aviario. Esta es una ilustración que nos muestra cómo él coleccionaba aves de toda Mesoamérica. Sí, era una cosa verdaderamente extraordinaria. Y estas aves, a su vez, nutrían todo el arte plumario. Aquí tenemos el famoso penacho de Moctezuma. Ha habido mucha controversia si en realidad era de Moctezuma o no, y si era penacho o no. Y México, desde luego, pues tiene toda una vida pidiendo, bueno, varias vidas, pidiendo su regreso a los museos austriacos, que se niegan a ello, y ellos, la razón que dan es que se desintegraría si lo mueven, eso dicen. Pero inclusive se trató de traer para este aniversario a México. Ahora, Moctezuma era un hombre, precisamente por su conocimiento de la religión y su conocimiento de los calendarios y su conocimiento de las predicciones y su constante consulta con sacerdotes, en fin, era un hombre muy supersticioso. Y cuando le avisan que han llegado estos extranjeros que salen de estas montañas flotantes y que son barbados y que tienen cruces, entonces una duda mortal asalta a Moctezuma II, y es la pregunta que determina su actuar. Y es que no sabe si estos extranjeros son otros hombres
o si son los descendientes de Quetzalcóatl que están regresando. O sea, la figura de Quetzalcóatl es esta deidad que se representa como un hombre blanco, barbado. Quetzalcóatl pues había llegado, había enseñado muchos oficios. Era una deidad que se oponía a los sacrificios humanos y que, pues se dice, ¿no? Por una parte, digo, como toda, dice que se va y que deja un camino de cruces, pero dice que regresa, que regresará. Quetzalcóatl se representa como una serpiente emplumada. Y para hacer las dudas de Moctezuma aún más graves, resulta que 1519, el año Seacatl, es exactamente el año en el que se supone van a regresar estos hombres, estas deidades barbadas. Entonces, ve los signos, ve el calendario, y Moctezuma se convence de que Quetzalcóatl ha regresado. Entonces, esto explica todo su actuar. Porque aún con la superioridad de los armamentos europeos, sí, tenían caballos y tenían arcabuces y cañones, ¿verdad? Y espadas y acero. Pues sí, pero eran 500 soldados. Y los aztecas eran 100,000. Es decir, si en lugar de Moctezuma hubiera gobernado Cuitláhuac o Cuauhtémoc, los hubieran destruido inmediatamente, con todo y los cañones. Pero esta duda de Moctezuma es la que sienta la base para la destrucción de los aztecas. Ahora, ¿quiénes son estos hombres barbados? Bueno, Cortés había nacido en Extremadura, en Medellín, en 1484. Entonces, fíjense, él no tiene una formación militar. Su formación es una formación legal. Él había estudiado durante 2 años en la Universidad de Salamanca, leyes, nunca se gradúa, pero después se decide a ser soldado. En 1506 zarpa para las Indias, vive en la Española, se vuelve cercano al gobernador Diego Velázquez, participa en la conquista de Cuba. Ahora, el investigador británico Michael Wood afirma que hay 2 características muy importantes de Cortés. Por una parte era un jugador y por otro era un seductor, era un hombre mujeriego. Inclusive dicen que huye de España porque viene perseguido por un marido celoso cuya esposa se le había entregado. Pero lo que dice Michael Wood es que estos 2 elementos, o sea, el jugador es una persona que sabe evaluar una situación y está acostumbrado a correr riesgos. Y sabe hasta cuánto puede arriesgar. Está entrenado a evaluar y arriesgar. Y al mismo tiempo a esconder sus verdaderas intenciones. O sea, un jugador experimentado sabe hacer estas 3 cosas.
¿Qué características tiene un seductor, un Don Juan? Bueno, pues por una parte sabe escuchar, sabe hacer sentir a la persona respetada, escuchada, amada, ¿no? O sea, y sabe también controlar sus emociones para poder manipular las del amante, ¿no? Entonces, estas dos características están presentes siempre en la conducta de Hernán Cortés. Se establece en Cuba y pues Diego Velázquez le da una encomienda, tiene esclavos, trabaja algunas minas y algunas tierras y pronto pues se hace un hombre rico. Y entonces en esa época, un sobrino de Diego Velázquez, Juan de Grijalva, hace una labor de exploración por la costa de México, Cozumel, Yucatán, y se regresa. Y entonces describe un país de riqueza ilimitada. Esto transforma a Hernán Cortés. Hernán Cortés siempre es un aventurero, siempre es un hombre que le gusta tomar riesgos. Por algunos años se había establecido en Cuba de manera doméstica, pero la certidumbre de que hay riquezas incalculables lo hace que pues, le ofrezca sus servicios a Diego Velázquez. Inclusive él es patrocinador en parte de esto. Y Diego Velázquez le da la autorización. Y Cortés inmediatamente empieza a construir barcos, armarlos. Pero está la eficacia y la ambición de Cortés, que llega un momento en que Diego Velázquez sospecha que a lo mejor no es el hombre que pueda controlar, y hace un comentario a una persona que a su vez le avisa a Cortés, y otra vez el jugador. O sea, todavía no acaba, tiene 11 barcos, están todavía medio armados, no tiene todo listo, le falta tropa, le faltan armamentos, en fin, está todavía en ciernes, pero cuando se entera de que Diego Velázquez está pensando en quitarlo del mando, así como va, un 18 de febrero de 1519, levanta anclas, se va. Dicen que Velázquez está en la playa y le dice, pero compadre, ¿cómo te vas sin despedirte? Tengo mucho que decirte. Y que Cortés ya desde el barco le dice, pues dime pronto, porque la aventura espera, ¿no? O sea, astucia, rapidez, audacia. Llega a Cozumel, y en Cozumel conoce a un sacerdote, a un misionero llamado Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya y que se incorpora, ¿no?, con él, le sirve de intérprete, y pues empieza a conocer a esta civilización. Empieza también a hablar de la religión católica, incluso tiene un incidente donde arroja por una pirámide todos los ídolos para que los nativos vean que no pasa nada cuando los destruye, sus ídolos. Y en cuanto a las armas que tenía Hernán Cortés, nos dicen que tiene 11 barcos, 530 soldados, de los cuales 30 arqueros, 12 arcobuses, 14 cañones, 16 caballos y muchos perros. Y ciertamente
el acero, el arcabuz, la pólvora, el cañón, pues son instrumentos de guerra que no tienen ningún equivalente en las armas de los aztecas, por supuesto. Sin embargo, eh, el, los elementos principales de la conquista no son las armas, sino, por una parte, el mito, ¿no? El mito de ser un semidios, o el mito que introduce el usar caballos, también, ¿no? Los ven a veces como centauros. Por una parte, es el mito con del que Cortés se vuelve consciente y juega de manera deliberada con esto. Pero la principal de sus armas es la palabra. Es decir, la palabra, la comunicación. Es la única conquista de la historia que se ha hecho a partir de la política, de la palabra. ¿Y cómo es que logra Cortés esa palabra? Bueno, en Tabasco, o en camino a Tabasco, le hacen un regalo de 20 doncellas. Y en algún momento Cortés está hablando con la población y Jerónimo de Aguilar le está traduciendo, pero llega un momento en que es otra lengua que no entiende Jerónimo de Aguilar. Y entonces la Malinche, o Malintzin, o Doña Marina, como quieran llamarla, le traduce a Jerónimo de Aguilar. O sea, ella habla maya y habla náhuatl. Entonces, inmediatamente Marina empieza a jugar un papel de intérprete que primero se da a través de Jerónimo de Aguilar, pero es una mujer tan inteligente que rápidamente aprende español y se vuelve la intérprete directa de Cortés. Dicen que pues, era como una sola persona, la manera en cómo se comunicaban y se entendían, porque la labor de la Malinche es mucho más que la de un intérprete. Ella se vuelve pues una especie de secretaria y después pues la consorte, la amante de Cortés. Aquí vemos este dramático cuadro de Siqueiros, donde vemos pues a cómo la voz de la Malinche es mucho más poderosa que la armadura, o la lanza, o la pólvora. Ahora, empieza este recorrido. Y bueno, se percata de la enorme desproporción entre su ejército y el de los aztecas. Entonces, cuando cobra conciencia del tamaño de su empresa, se da cuenta que la gente va a escapar. Entonces procede a otra medida de un valor y de un arrojo increíble, que es la destrucción de sus naves, que es mucho más sofisticado de lo que se presenta en los libros de texto. Es decir, no es que él simplemente haya destruido sus naves, no, Cortés era mucho más inteligente que eso. No hubiera podido destruir las naves, la gente lo linchan, no lo permite. Lo que hace Cortés es que hace que le fabriquen un reporte en donde los expertos le dicen que los gusanos están comiendo las naves y que se van a hundir, que ya no son seguras. Entonces Cortés saca todo lo útil, todos los clavos, las velas, ¿no? Y lo que hunde y lo que quema es
la cáscara. Y no las destruye todas, deja una. Y cuando la gente se da cuenta de que no tiene forma de regresar, dice, bueno, yo me voy a quedar. Si alguno miserable quiere regresar, que se vaya en el barco y que espere a que nosotros volamos cargados de oro. O sea, con una medida así, o sea, Cortés cierra la retaguardia. Por eso es que aún hoy, cuando tomamos una medida irrevocable, decimos que quemamos nuestras naves. Otra vez, no encuentro ningún ejemplo en la historia de la guerra de algo similar. O sea, el nivel de riesgo es también inaudito. Ahí lo tienen, destruyendo sus naves, quedando solo con un ejército de 500 hombres ante uno de 100,000. Ahora, el segundo impedimento que tenía Cortés era un impedimento de tipo legal, porque él no había sido nombrado capitán. Él venía como explorador bajo las órdenes de Diego Velázquez. Entonces, en Veracruz llega, después de San Juan de Ulúa, funda la Villa Rica de la Veracruz. Pues, establece una ciudad que a su vez lo elige a él capitán general. Entonces ahora él legalmente es independiente del gobernador de Cuba. Y le puede escribir directamente al monarca español Carlos V. O sea, fíjense ustedes, él se ha logrado, por una parte, armar de un equipo de traducción, ha cerrado la posibilidad de que sus hombres deserten y se ha consolidado de manera legal. O sea, ya está planteando una posición de ventaja, ¿no? Y pues en su ruta hacia la Gran Tenochtitlán, pues Moctezuma mandan embajadores a que lo vean, le traen regalos de oro. Y Cortés les dice, ¿saben qué? Tenemos una enfermedad del corazón que solo se cura con oro. Manden más. Otra versión es que da un casco y pide que se lo llenen de polvo de oro. Y conforme va avanzando, va aumentando también su conocimiento de la realidad mesoamericana. En Zempoala, llega a Zempoala, hay un cacique obeso, le da un diagnóstico preciso del Imperio Azteca. Después, en Chahuistla, le toca ver operando a los cobradores de impuestos aztecas y sus abusos. O sea, va perfeccionando su idea del país, de los personajes. Y el cacique de Zempoala le había dicho que el principal enemigo de los aztecas eran los tlaxcaltecas, un pequeño pueblo que se había negado a sojuzgar su autonomía a los aztecas y se había negado a pagarles impuestos. Entonces, Cortés los ve como aliados indispensables. Pero los tlaxcaltecas, a diferencia de Moctezuma, no lo ven como un dios, sino como un hombre. Y lo atacan. Y tiene una guerra ardua que gana Cortés con mucho esfuerzo. Hasta que Xicoténcatl, el rey tlaxcalteca, acepta la alianza. En este momento,
Cortés ya no tiene 500 soldados, tiene miles de soldados, porque ahora los tlaxcaltecas, los enemigos acérrimos de los aztecas, están con él. Y sale de Tlaxcala con 7,000 tlaxcaltecas, y pudo haber llevado muchos más. Entonces, el siguiente, aquí vemos un cuadro maravilloso. Digo, la conquista es también una inspiración artística. Y he cuidado en esta conferencia de presentarles no solamente las ilustraciones de textos históricos, sino sobre todo la obra de nuestros muralistas, de nuestros grandes artistas. Esos son los teules de Orozco. Y vemos estos tlaxcaltecas, estos guerreros tlaxcaltecas que se han vuelto parte del ejército de Cortés. Ahora, en Cholula, y el caso de Cholula es un ejemplo del poder de la Malinche. O sea, a la Malinche se le ocurre que están preparándole una traición a Cortés en Cholula. Y la razón que ella esgrime dice es que una de las señoras me ofreció protección, se encariñó conmigo y me ofreció protección porque seguramente los van a matar. Y a partir, o sea, imagínense el poder de la Malinche. Cortés decide hacer su primer matanza. Es una barbarie. Matan a más de 3,000 gente indefensa, sin armas. Nunca se ha probado que estuvieran preparándole una trampa. Cortés documenta 3,000, pero hay quienes piensan que son más de eso. O sea, yo creo que si hay algún ejemplo del personaje de Maquiavelo, ciertamente no es César Borgia, ese es cosa de niños. Es Hernán Cortés, o sea, es un hombre que puede ser seductor, que puede hablar con encanto, es un hombre culto, pero es un hombre implacable, que puede asesinar a 3,000 personas sin problemas, o que si desconfía, le mandan una delegación y desconfía, les corta las manos y los manda mutilados. Ese nivel de crueldad. Entonces, lo que hacen en Cholula es una verdadera masacre. Y siempre estas masacres cercanas al robo, ¿no? Aventándose sobre el oro que podían recolectar como puercos, en palabras de los testigos. Siguen su camino a México. La República Mexicana pues es como un edificio de 3 pisos. Primero las costas y las selvas, y vamos subiendo a las tierras templadas y luego llegamos a los montes. O sea, México es un país que tiene todos los climas, todos los frutos, todas las flores. Entonces, la ascensión del ejército de los conquistadores se interna primero en las selvas tropicales, en las lluvias interminables. Sube después a las mesetas y a los volcanes. Y más allá de los volcanes, ven el enorme Valle de México. Ahí están
la cuna del Imperio Azteca. La Gran Tenochtitlán. Miguel León Portilla calcula una población de 250,000 personas. Para darles a ustedes una idea, París tenía 80,000. Además, es una ciudad limpísima, donde pues, el agua es potable, donde se recolecta la basura con un sistema ordenado, extraordinario. Y curiosamente, nadie aprecia más esta ciudad maravillosa que el propio Hernán Cortés. En las cartas de relación que le escribe a Carlos V, le dice, entre otras cosas, al monarca, dice, parece una visión de encantamiento. Nuestros soldados nos preguntan si es un sueño. Dice, es tan hermosa, cosas nunca vistas o soñadas. En una de sus obras capitales, Diego Rivera, nuestro adorado, nuestro querido artista, Diego Rivera, pinta la Gran Tenochtitlán en los murales que hace en Palacio Nacional. Y nos muestra esta ciudad maravillosa, donde hay de todo, hay comerciantes, hay guerreros, hay sacerdotes, hay músicos, hay juglares, hay cortesanas, hay artistas y escribas. Y todo esto que describe Cortés y Bernal lo pinta Diego. Vemos esta ciudad que parecía flotar como una Venecia gigantesca, tan hermosa, que parecía una visión. Dice Hernán Cortés, es la cosa más bella del mundo. Esta es la Gran Tenochtitlán. Y Cortés, aquí vemos el biombo maravilloso de Juan Correa, es recibido por Moctezuma, también un parapeto. Sí que era un hombre con unos 40 años, delgado, el pelo no muy largo, extraordinariamente bien vestido. Y aquí vemos otro cuadro de este encuentro entre Cortés y Moctezuma II. Y Moctezuma lo recibe con una generosidad, le dice, bienvenido, vienes de regreso, he estado cuidando esta ciudad para ti, y ahora descansa. Y le da a Cortés el castillo de su padre, de Axayácatl. Intercambian regalos. Y Cortés se va a este castillo. Muchos de los soldados de Cortés eran pues personas de un nivel cultural pues muy básico. Nunca, o sea, estos lujos eran cuartos con muebles bellísimos, con
almohadas de plumas, con pieles, con toda clase de manjares. Y fíjense, la mentalidad de Cortés, están siendo así, recibidos con esta generosidad, con esta amplitud y con esta bonomía. Y lo que hace Cortés es secuestrar a Moctezuma. O sea, piensa, bueno, la mejor protección para nosotros es tener cautivo a Moctezuma. Porque entonces no, el pueblo no nos puede... Si nosotros estamos separados de Moctezuma, Moctezuma puede cambiar de opinión o puede... Y entonces Moctezuma no lo puede creer. Cuando Cortés trata de decirle que ahora quiere que se venga preso con ellos al castillo que les acababa de dar. Y Moctezuma dice que no, que esto no es correcto. Que no. Entonces uno de los barbajanes españoles saca la espada y dice, pues si no, ahorita mismo lo matamos. Cuando le traduce esto, o sea, Moctezuma no puede creer que le estén hablando de esta forma. Y así lo hacen su prisionero. Y empiezan a gobernar en su nombre. Aprovechan un incidente, Cortés aprovecha un incidente en donde habían muerto unos españoles y entonces le exige a Moctezuma que capture a las personas que están en el lugar donde ocurrió este incidente, los traen y los queman vivos ante el horror. Esos castigos nunca se hacían en la ciudad azteca. Y después le dice Cortés, y bueno, pues también te tenemos que castigar, y le ponen grilletes a Moctezuma, cadenas a Moctezuma. Y después, pues hacen que Moctezuma les entregue el tesoro de sus ancestros. Le dan todas estas piezas bellísimas de oro que estos señores rápidamente funden en lingotes. Bueno, los soldados hacen cadenas de oro y pues tanto para el rey, por eso es cuando dicen que ellos no se benefician, que no tienen nada que pedir disculpas, ¿verdad? Bueno, todos estos objetos maravillosos los convierten en lingotes, los funden, porque a los soldados pues se hacen cadenas, ¿no? Y para Cortés y para el rey, lingotes. Entonces, los vemos pues robando, o sea, secuestrando, matando y robando. Ante el horror, o sea, esas son conductas que los aztecas no conocían. Entonces están en esta operación criminal, no hay otra forma de llamarla. Cuando le llegan a Cortés noticias preocupantes. Resulta que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, pues está furioso, se está enterando de todas estas riquezas que está consiguiendo Cortés. Se siente despojado y entonces en abril de 1520 manda a un ejército casi 3 veces mayor que el de Cortés, encabezado por Pánfilo de Narváez. Es un ejército que tiene 1,200 hombres y 80 caballos. Esto casi el triple de lo que tiene Cortés. Que vienen a capturar a Cortés y a castigarlo. Se entera Cortés
Y fíjense la astucia. Hace un ejército pequeño con sus 70 mejores hombres, que vienen ligerísimos, armas mínimas, no llevan artillería, nada que los haga, y se van de noche entre la lluvia por el camino más difícil. Y sorprenden a Pánfilo Narváez, lo atacan de noche, está dormido. Lo atacan y le sacan un ojo. Y logran identificarlo y lo capturan a Pánfilo de Narváez. O sea, con 70 hombres, sojuzga a este ejército de 1200. Pero esta capacidad de transformarse, ¿no?, de una persona violenta, agresiva, a un hombre seductor. O sea, tienen ustedes ahí a Pánfilo de Narváez sin el ojo, rendido, castigado. Y después Cortés se voltea a los soldados y los seduce. Y les da un discurso y les dice que él los va a hacer ricos, que les va a dar oro. Entonces, estos hombres que venían a castigarlo, ahora se vuelven sus fervientes seguidores. Es decir, no solamente ha derrotado el intento de Diego Velázquez de castigarlo y someterlo, sino que los ha convertido a su causa. Para Cortés, esta operación instantánea era una de las que más se enorgullecía, ¿no?, como militar. Pero mientras Cortés está en la costa encargándose de Pánfilo de Narváez, hay problemas en Tenochtitlán. Deja a cargo a uno de los individuos más crueles de su expedición, a Pedro de Alvarado. Entonces Pedro de Alvarado está a cargo y se viene las festividades religiosas y le piden los aztecas permiso para hacer una fiesta, una celebración. Y Pedro de Alvarado les dice que sí, pero que no vayan armados. Se juntan cientos de nobles aztecas y cuando está el clímax de la fiesta, Alvarado los ataca. Primero a los músicos, a los que les corta las manos antes de matarlos. Después el crimen es generalizado. Matan a todos. Después Alvarado diría que había una conspiración, pero lo dudamos porque sabemos que parte de lo que hizo Alvarado después fue esculcar a los cadáveres para robarlos. Entonces, ante esta matanza, el pueblo mexica se levanta y empieza ya una situación incontrolable. Llega Cortés y pues le pide a Moctezuma que salga y que apacigüe los ánimos. Entonces sale Moctezuma y el pueblo lo insulta, le gritan cobarde, traidor, le empiezan a arrojar proyectiles y piedras. Hay una hipótesis de que lo asesinan los españoles, yo no lo creo. O sea, Moctezuma era el aliado principal de los españoles. En cambio, es lógico el suponer que el pueblo, ya cansado de las dudas y las conductas absurdas de Moctezuma, pues le arrojara
flechas y piedras. Y Moctezuma moriría. Cortés había liberado al hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, pero Cuitláhuac rápidamente demuestra una política completamente opuesta a la de Moctezuma. O sea, no solamente organiza los ejércitos aztecas, sino que de manera muy inteligente empieza también una defensa política, es decir, empieza a tratar de restablecer alianzas aztecas. Desgraciadamente, Cuitláhuac moriría de viruela, pero quizá el destino de los aztecas hubiera sido distinto si hubiera vivido más tiempo. El caso es que la situación de los españoles es ya insostenible y deciden huir. Cuentan que le ponen trapos a las patas de los caballos para no hacer ruido. Y que las órdenes se comunican con susurros. Y van saliendo. Cuitláhuac ha quitado los puentes. Entonces improvisan un puente que van cargando los tlaxcaltecas. Y cuando están a punto de cruzar por Tacuba, una mujer los ve y da el grito de alarma. Describe Bernal cómo se empiezan a oír estos como rumores, como una selva de sonidos. Los tambores empiezan a sonar y se empieza a desplazar masivamente el pueblo azteca. Y estos españoles que van cargados con todo el oro que se han robado, o sea, están con los caballos, con los lingotes llenos de oro y se empiezan a hundir en la laguna, enterrados con su botín. Es un verdadero desastre. Se dice que murieron 450 soldados de Cortés, 46 caballos, 4,000 tlaxcaltecas. Y que cuando logra salir Cortés, se sienta en un árbol a sollozar. Este árbol se conoce como el árbol de la noche triste. Y aún existe. Es el desastre. Muchos de los sobrevivientes quieren ya regresar. En Otumba están a punto de matar a Cortés y a sus acompañantes. Están ya casi totalmente derrotados. Y entonces Cortés logra identificar al líder del grupo azteca que lo está atacando y se lanza y lo mata personalmente Cortés. Y logran salvar la vida. Así, con un ejército destruido, se dirige a Tlaxcala. Dicen que cuando llega a Tlaxcala pregunta si todavía vive la Malinche y Martín López. Le dicen que sí. Dice, pues entonces nada nos falta. Martín López era su viejo constructor de barcos y era el que había guardado todos los clavos y todas las partes de los bergantines originales. Entonces, ahora
pone a Martín López a dirigir a los tlaxcaltecas para conseguir la madera y construir 13 bergantines. Aquí tenemos un documento de esta construcción. Y después, en otra página que parece pues un relato fantástico, transportan estos barcos desarmados o en parte, transportan estos barcos a través de las selvas. O sea, pareciera como que fueran navegando en tierra firme. Después de su experiencia en Tacuba, se había dado cuenta que la única forma de controlar la Gran Tenochtitlán era controlando el ajo. Y estas embarcaciones que son como de cada una tripulada por 12 personas armados con cañones, aproximadamente 12, 15 metros de largo cada una. Y con ellos, con estos barcos, pueden sellar a la Gran Tenochtitlán. Pueden bloquear el acceso de agua potable, el acceso de alimentos, provisiones, así, pueden encerrar en un sitio. Otra vez, una guerra que los aztecas no podían entender. Para los aztecas era imposible entender una guerra en donde las víctimas eran pues, las mujeres y los niños y la población. Una guerra sin honor. Los aztecas inclusive decían que cuando estaban en una guerra, a veces alimentaban al enemigo para que su victoria fuera una victoria honrada. Y desgraciadamente, Cuitláhuac, el gran emperador azteca, un hombre que no creía en la divinidad de los españoles y que los había derrotado y que muere, porque entre los soldados de Pánfilo de Narváez había algunos que tenían viruela y las enfermedades se extienden entre la población azteca, que no tenía anticuerpos para enfrentar. Aquí vemos el efecto devastador de los bergantines españoles que destruyen todas las canoas aztecas y empiezan a atacar la ciudad. Ahora, al mismo tiempo que tenemos el sitio por el agua, por el mar, lago, perdón, están también los ejércitos. Los ejércitos que empiezan una labor primero de guerra y después de destrucción, con una población que se está muriendo de hambre, entre la enfermedad y la hambruna, comiendo insectos o tierra, pasto, cortezas de árbol, sin agua potable. Los que no tienen viruela tienen disentería. Y Cortés, en algún momento, sin embargo, los aztecas siguen luchando. Tienen un nuevo emperador, un nuevo monarca, Cuauhtémoc. Tan valiente que Ramón López Velarde diría que Cuauhtémoc es el único héroe a la altura del arte. Y hay un momento captado en esta ilustración en donde los aztecas están a punto de capturar a Cortés, pero un guerrero tlaxcalteca lo libera.
Y entonces Hernán Cortés toma una decisión terrible. No se habla suficiente de esta estrategia. Se habla del sitio de Tenochtitlán. Pero Cortés decide que para desmoralizar a los aztecas y para lograr que se rindan, habría que empezar por destruir sus templos, sus palacios, los edificios que veneraban y que adornaban su ciudad. Y empieza por destruir y quemar el palacio de Axayácatl, en donde Moctezuma lo había recibido. Entonces empieza esta labor consciente de destrucción, deliberada, en el contexto de guerra total. Y después, al destruir los templos, al destruir los palacios, se da cuenta de que puede mover estos escombros y con ellos puede inundar los lagos y los canales. Entonces, Hernán Cortés, lo repito, Hernán Cortés toma la decisión de la destrucción total de Tenochtitlán. Se arrasa y se quema todo. No queda una piedra. Es una de las tragedias culturales más importantes de la humanidad. Los españoles destruyen absolutamente todo. Queman las casas, violan a las mujeres. Aquí vemos los testimonios indígenas de esta destrucción. No queda una piedra, no queda una casa. A tal grado que se puede caminar ahora sobre los canales, porque están llenos de los escombros de lo que fuera la ciudad más bella del mundo. El mismo Hernán Cortés llega a afirmar que no se podía caminar sin pisar a un indio muerto. Y a pesar de esta guerra total, los aztecas no se rinden. Y Cuauhtémoc sigue luchando hasta el final. No puede entender Cortés, o sea, porque los apologistas de Cortés dicen que siempre deja abierto el camino a una rendición. Es cierto. Pero Cuauhtémoc sigue luchando. Hasta que finalmente los españoles notan que hay una embarcación que está adornada con flores. Se van a la embarcación y allí está. Ahí está Cuauhtémoc. Dicen que Cuauhtémoc le dice a Cortés el 13 de agosto de 1521. He hecho cuanto cumplía en defensa de mi ciudad y de mi pueblo. Y vengo por fuerza y preso ante tu persona y tu poder. Toma pues ese puñal y mátame con él.
Y Cortés le responde y le dice, no temas, serás tratado con honor. Has defendido tu ciudad como un valiente y un español sabe respetar el valor aún el de un adversario. Durarían poco las palabras de Cortés, porque una vez que han arrasado la capital Tenochtitlán, y hay que decir que además en los siguientes 10 años muere el 90% de la población, entre los que mueren esa noche y después la ciudad queda inservible, o sea, ya no se puede, se queda arrasada la agricultura, nada así. El 90%, repito, de la población total indígena, no solo la azteca, muere. Es el mayor holocausto en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, ya que han arrasado todo, pues los españoles piden su botín, pero ya se lo habían robado antes. Entonces ya no hay nada. Y entonces Hernán Cortés manda que le pongan aceite en los pies a Cuauhtémoc y lo tortura. Una de las torturas más crueles que se recuerda. Le quema los pies a Cuauhtémoc. Y ni así le dice Cuauhtémoc una palabra más. Lo que encuentra Cortés es el registro de todos los pueblos que le pagan tributo a los aztecas. Y entonces lo reparte como botín entre sus soldados. O sea, se reparten los pueblos. Después estos hombres, por ejemplo, a Pedro de Alvarado le toca Guatemala y así. Llegarían a estos lugares a robar, a violar, o sea, el robo y el crimen inimaginables. O sea, como botín los pueblos. Y precisamente en una de estas excursiones que Cristóbal de Olid va traicionado, Cortés lleva a Cuauhtémoc y lo cuelga. Ahí está su honor. Hay un documento azteca contemporáneo en el que se dice: ¿a dónde iremos, queridos amigos? El humo se levanta, la niebla se extiende, las aguas de la laguna están rojas de sangre. Llorad, oh, llorad, pues hemos perdido para siempre la nación azteca.